Bueno, pues buenos días. Le he estado pidiendo a Dios que me dé una palabra para mí, para mi familia. Y ahora, hace 2, 3 días me puse a leer la Biblia y el Señor me llevó a un versículo que ya es muy conocido, ya lo hemos escuchado mucho, que es sobre la muerte de Lázaro. Entonces, pero el Señor me dio una revelación muy, muy especial que me gustaría también compartir con ustedes. Y es que a veces pensamos que Dios se tarda, se tarda mucho en contestar nuestras peticiones o se tarda mucho en responder nuestras oraciones y, y siendo sinceros, a veces hemos llegado a pensar, incluso yo lo he hecho, ¿por qué Dios se tarda tanto en contestar? ¿Para qué se toma tanto tiempo? ¿Acaso Dios no está viendo dónde estoy? ¿Que acaso Dios no sabe mi situación? ¿Que acaso Dios no se da cuenta de que lo que estoy pasando, verdad? Y a veces empezamos a cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te tardas? Incluso a veces nuestra preocupación es tan grande que se apodera de nosotros y a veces nos desanimamos tanto y empezamos a decir cosas como ¿para qué voy a la iglesia? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Para qué oro? No tiene caso. Y de esta manera el enemigo empieza a atacar nuestra mente y nuestra vida. Entonces el Señor me dio una revelación muy buena que quiero compartir, como ya les dije. Y voy a leer lo que se encuentra el pasaje de la muerte de Lázaro. Y dice la Biblia que había una persona enferma que se llamaba Lázaro, que era de un pueblo que se llamaba Betania. Y el pueblo de María y Marta eran hermanas de Lázaro. Y María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Dice que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. O sea que aquí yo lo que veo es que las hermanas de Lázaro, una de ellas, que era María, sirvió a Jesús de tal manera que ella derramó su perfume a los pies de Jesús y secó con sus cabellos los pies de Jesús. Entonces yo puedo ver aquí que María conocía a Jesús y ella había servido a Jesús. Entonces ya María ya había tenido un encuentro con Jesús anteriormente. Como ya lo dije, ella había derramado su perfume en los pies de Jesús. Entonces María sabía muy bien que en cuanto escuchara a Jesús el mensaje, Jesús inmediatamente iba a ir al rescate de ella, o por lo menos le daría cierta preferencia a su caso, ¿verdad? Jesús, sabemos que en aquel momento Jesús era una persona que estaba llevando el evangelio, la palabra de Dios a muchas ciudades, a muchas partes, hacía milagros y entonces María, como ya lo conocía, ella pensaba que Jesús iba rápidamente a atender su llamado, porque ya había un encuentro previo entre ellos dos. Y Lázaro, aparte de todo esto, Lázaro era un amigo muy querido para Jesús. Entonces había otra razón más para actuar inmediatamente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado que Dios va a actuar inmediatamente, tan pronto como escuche nuestro mensaje o nuestra oración, ¿verdad? Y a veces no pasa así. Creemos nosotros que Jesús, como ya hemos tenido encuentros con Él anteriormente, ya sabemos quién es, somos sus hijos, y a veces creemos que inmediatamente Jesús va a contestar nuestras oraciones, Dios va a contestar nuestras oraciones, pero de una manera inmediata. Pero dice aquí que cuando Jesús escuchó ese mensaje de que Lázaro estaba enfermo, Él únicamente dijo y dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios,
para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, él estaba consciente de que esa enfermedad no iba a terminar mal, que ese problema que ellos estaban pasando no iba a terminar de una manera trágica, ni iba a terminar en una manera mal. Entonces, con toda la seguridad de Jesús, dijo, este caso no va a terminar en tragedia y va a ser para la gloria de Dios. Entonces a veces Dios toma tu problema, nuestros problemas, ¿verdad? Nuestras enfermedades, nuestra situación por la que estamos pasando, para glorificarse. Esos son algunos de los propósitos por el cual pasamos circunstancias o pasamos problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios te dice, no te preocupes, yo tengo el control de tu vida? Dios en repetidas ocasiones nos dice, solo confía, yo estoy ahí, no va a terminar mal lo que estás pasando. Después vemos durante la historia esta de Lázaro, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A los tres los amaba. A pesar de eso, dice, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él se encontraba. Y después le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. ¿Cómo era posible que Jesús, a pesar de amar tanto a esa familia, ¿verdad? Porque dice la palabra que los amaba, no actuó inmediatamente? ¿Cuántas veces nosotros sabemos, como hijos de Dios, que Dios nos ama? Él dio su vida por nosotros, no más ni menos. Pero ¿por qué a veces Dios no actúa inmediatamente? ¿Por qué a veces Dios se espera? ¿Por qué a veces Dios tarda? Parece que tarda. Jesús parecía despreocupado ante la situación por la que estaban pasando estas 3 personas. Puedo imaginar yo que la familia de Lázaro estaba desesperada, diciendo, ¿dónde está Jesús? Quizá no nos escuchó, quizá ni siquiera le importó nuestra situación. Quizá esos eran algunos cuestionamientos que Marta y María, las hermanas de Lázaro, se hacían. O sea, ¿dónde estás? Te buscamos y te necesitamos en estos momentos más difíciles de nuestra vida, porque mi hermano está a punto de morir. Y tú, Jesús, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y a veces son cuestionamientos que nosotros mismos nos hacemos cuando estamos pasando por circunstancias o por problemas. A veces decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo experimentar tu amor tan rápido en mi problema? ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué estás tardando tanto? Entonces, quizá María pensó, digo, no lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginar que quizá María dijo, pues ni para qué le lavé los pies con mi mejor perfume. ¿Qué caso tuvo haberle servido? A veces nosotros empezamos por nuestra misma desesperación, a veces decimos, pues ¿qué caso tiene que yo sea en las cosas de Dios? ¿Qué caso tiene el yo orar o el inclinar mi rostro o el buscar a Dios si pues Dios no me contesta? Dios no está aquí conmigo. Entonces dice la historia de la Biblia que los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron, hace muy poco los judíos intentaron apedrarte, le dijeron, ¿y todavía quieres volver allá? O sea que Jesús les dijo, vamos a donde está Lázaro. Y los discípulos le dijeron, pues, ¿quieres ir? Acuérdate que la última vez te apedraron. Entonces Jesús dice que les respondió, dice, el que anda de día tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, dijo Jesús. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro a sus discípulos, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño normal, al sueño natural. Por eso les dijo claramente, no, Lázaro ha muerto, les dijo.
y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces dice que Jesús y los discípulos fueron a donde estaba Lázaro y, y fueron a ver, ¿no? Entonces, en esta parte Jesús Dios me puso una revelación a mi vida donde dice que Jesús sabía muy bien lo que estaba pasando al minuto con la familia de Lázaro. O sea, Jesús sin estar en la misma ciudad donde estaba Lázaro, ¿verdad? Porque vemos que que Jesús se quedó más tiempo en la ciudad donde estaba. Entonces, Dios, sin haber estado ahí con él, con la familia físicamente, él sabía lo que estaba pasando. Amén. O sea, Dios es omnipresente, omnipotente, y su poder es tan grande que él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que Dios no está con nosotros, cuando por el contrario Él está caminando a nuestro lado. Esto me impactó mucho porque nosotros físicamente no podemos ver el rostro de Jesús, ni no podemos ver a Dios, ¿verdad? Físicamente nos es imposible verlo, pero así como Jesús sabía lo que estaba pasando con la familia de Lázaro al minuto, sin estar ahí, yo creo que Dios sabe cada segundo que pasa. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Y yo tengo la confianza y la certeza de que Él está siempre al lado de nosotros, escuchando y viendo toda la situación que pasamos. Incluso si es sin verlo físicamente, podemos tener la certeza de que Dios tiene todo bajo su cuidado, y Él está siempre viendo lo que pasa con nosotros porque somos sus hijos. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos que me alegro de no haber estado en el momento en el que Lázaro murió, porque no le iba a quedar de otra a Jesús más que sanarlo, y se iba a estropear algo más grande, ¿verdad? O sea que muchas veces nosotros no recibimos respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor se espera a preparar un final mucho más grande y mucho más poderoso que el que nosotros nos podemos imaginar. A veces Dios no responde inmediatamente porque eso implicaría estropear el milagro de más grande que Él, o la respuesta que Él tiene mucho más grande que la que nosotros pensamos. Entonces dice la Biblia, siguiendo con la historia, que Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, ¿verdad? Ya tenía 4 días muerto. Entonces dice que muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María. Mucha gente ya estaba reunida con la familia. ¿Por qué? Porque les iban a dar el pésame por la muerte de su hermano, ¿verdad? Por la muerte de Lázaro. Entonces, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Aquí hay algo que también me puse a pensar, ¿verdad? Que dice que Marta, cuando supo que Jesús pasaba por la ciudad y llegaba a la ciudad, ella rápidamente fue a su encuentro, pero María no, María se quedó. Entonces, María quizá que fue la que derramó el perfume a los pies de Jesús. Quizá puedo imaginar que ella se sentía a lo mejor un poco defraudada o un poco sola, que cuando supo que Jesús andaba por ahí no le llamó la atención como para ir a su encuentro. Ella a lo mejor se sentía afligida, como muchas veces de nosotros nos sentimos cuando estamos en medio del problema, de la circunstancia, de lo que sea, en momentos de angustia, de ansiedad. A veces no vemos la respuesta de Dios y como lo quisiéramos, ¿verdad?
y a veces no queremos salir al encuentro con Dios. A veces nos cuesta ir a la iglesia, o a lo mejor a veces nos cuesta ponernos a orar. ¿Por qué? Porque pues no vemos respuesta. Y esto pasó más o menos, creo yo, con María, porque María también se quedó en su casa, no quiso ir donde estaba Jesús. Entonces, el escenario que Jesús encontró no era nada alentador. Ya estaban dando el pésame a la familia por la muerte de Lázaro. Entonces, a veces creemos que es demasiado tarde y muchos empiezan a compadecerse de nosotros, ¿verdad? Pobrecito, no pasó nada, míralo, está en la miseria, se le está acabando su dinero, no tiene trabajo, etcétera. Hay mucha gente que a veces nos viene a dar el pésame, ¿verdad? Por nuestro problema. Y son gente que a lo mejor pues no conoce del Señor y por alguna manera se compadecen de nosotros y en lugar de darnos palabras de ánimo y decirnos todo, el Señor sabe, el Señor tiene control, el Señor va a hacer, el Señor va a obrar, Él nunca te va a dejar. A veces encontramos pésames, ¿verdad? Que vienen y nos dicen, pues ay, pues pobrecito, ¿verdad? Pero pues esas palabras sabemos que son únicamente temporales y que son cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice que pues María se quedó en casa y pues como les decía, cuántas veces no queremos acercarnos a Dios porque nos sentimos mal. De esta manera María pasó. Entonces la historia sigue diciendo que cuando Marta miró a Jesús, le dijo, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará, le dijo Marta. En la resurrección, en el día final, respondió Marta. Pero Dios ha llegado tarde, ¿verdad? Para Marta, en su pensamiento, en su prudencia. Dice, si me hubieras escuchado y si me hubieras contestado rápido, no estaría pasando lo que estoy pasando. Ya es tarde para mí, dijo Marta, ¿verdad? Muchas veces nuestra actitud en estas circunstancias no es la correcta, ¿verdad? A veces decimos, Señor, has tardado tanto que mi problema es mucho más grande. Mi problema ya se hizo una bola de nieve gigante y es mucho más difícil salir. Entonces, nuestra actitud en estas circunstancias debe ser algo contrario, debe de ser, aunque no lo vea realizado, sé que tú lo harás. Aunque mi matrimonio no esté bien, yo sé que tú lo restaurarás. Aunque mi enfermedad me esté acabando, yo sé que tú me sanarás, tú me levantarás. Cuando Dios te dice que algo pasará, es porque así va a pasar. Y tenemos que creerlo, aunque no lo miremos en el momento en que, como Marta dijo, Señor, llegaste tarde. Aunque no lo veamos, nosotros tenemos que creer que viene algo mucho más grande que lo que nosotros pensamos. Entonces, dice que la historia, continuando con la historia, dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Le dijo, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, María, el maestro está aquí. Entonces, cuando María oyó, y te llama, le dijo, te está hablando Jesús. Entonces María, cuando escuchó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él.
Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Había mucha gente reunida con María y Marta. Era necesario que hubiera mucha gente para que vieran el milagro, ¿verdad? Fíjate cómo Dios es Dios no improvisa. Dios tiene todo predeterminado en nuestras vidas. Cómo esperó el tiempo para que hubiera mucha gente con, con la familia de Marta y con la familia de Lázaro para hacer el milagro. ¿Para qué? Para que mucha gente viera la gloria de Dios y creyera en Dios. Entonces, en muchas ocasiones Dios prepara nuestra respuesta de tal manera que haya gente que es necesario que esté para que crezca su fe. No hay que dudar en pedir oración por nuestros problemas, porque de esa manera Dios aumenta la fe de los que nos rodean. Esto a mí me lo ha enseñado Dios cuando pues yo me quedé sin trabajo, ¿verdad? A veces sí me costaba un poco compartir eso con los hermanos de la iglesia, porque era a lo mejor un cierto orgullo, podría ser, de decir, pues no tiene trabajo, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Mira, qué flojo, o lo que sea. Pero esas cosas hacen que no que las personas los hermanos de la iglesia no oren por nosotros, porque no lo saben, ¿verdad? No lo llegan a saber. Entonces, cuando ya poco a poco nos empezamos a abrir nosotros a decir a los hermanos de la iglesia que pues no tenía trabajo y que ocupábamos la oración, entonces mucha gente empezó a orar por nosotros y mucha gente empezó a estar al pendiente de mi problema, de mi situación. Y eso fue necesario para que ellos creyeran cuando el Dios hiciera el milagro en mi vida de darme el trabajo. Ellos también, su fe aumentara. Entonces a veces es necesario que nosotros compartamos lo que estamos pasando con lo que nos rodean, para que en oración podamos ayudar, y cuando ya el Señor contesta, nuestra fe va a aumentar. Entonces, la clave de este pasaje es que Marta y María creyeron, aún aunque vieron toda esta situación y que al final pensaban que ya era muy tarde. Ellas creyeron, y aunque para ellas era algo imposible, ¿verdad? Iba en contra de cualquier ley de la naturaleza. Era algo loco pensar que su hermano iba a resucitar. Era algo hasta ridículo quizá, pero ellas sabían en quién estaban confiando. A veces nosotros pensamos, no, pues que esto me pase en mi vida, o que esta sanidad llegue a mi vida, pues es algo imposible, ¿verdad? O que yo agarre este trabajo, es algo imposible, porque pues ni siquiera estoy capacitado, o tengo tantas dudas y inseguridades que es casi imposible que lo haga. O que abra este negocio es algo imposible, porque pues ya sabemos que no va a pegar, o etcétera. O sea, a veces nosotros mismos pues pensamos que es algo ridículo, imposible, ¿verdad? Que vaya a pasar. Pero Jesús, pero hay que confiar en Dios, porque Él es el que hace de lo imposible posible las cosas. Entonces dice aquí que, siguiendo con la historia, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó: ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dijeron los judíos. Mirad cuánto lo amaba, dijeron los judíos, porque Jesús lloró. Entonces, y alguno de ellos dijo: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí hay algo que también el Señor me reveló, donde dice: Dios llora contigo cuando tú estás conmovido por tus problemas. Él se conmueve al verte llorar. Cada lágrima que sale de tus ojos, Él no las pasa por alto. Cada vez que nos sentimos desesperados y nos angustiamos, Dios se conmueve también con nosotros.
Así como Jesús se conmovió al ver las lágrimas de la familia de Lázaro y de toda la gente que estaba ahí llorando por la muerte de Lázaro, dice que se conmovió y lloró. Así Dios también a veces llora con nosotros. Dios también se conmueve al ver la situación por la que estamos pasando. No hay que creer que Dios es una persona que, que, que nos ignora. O sea, Dios también llora con nosotros porque nos ama. Y Él sufre como nosotros, como un padre sufriría al ver a su hijo o a su hija tener problemas. De esa manera también Dios se conmueve en espíritu y al grado de que también llora cuando nosotros lloramos. Y también se angustia. Él pasa lo que nosotros pasamos. Entonces, quizá el enemigo, ¿verdad?, te puede decir, pues que no es tu Dios poderoso, ¿verdad?, que abrió el mar y no viene a tu rescate, ¿verdad? A veces el enemigo empieza a ponernos esas dudas, como los judíos empezaron a decir, ¿verdad? Oye, pues que no hizo tantos milagros, ¿por qué no vino y lo sanó a Lázaro? Ya es bien tarde, ya murió, ¿ya para qué? Entonces, a veces nosotros pensamos que incluso vemos y decimos, mira, aquella persona, el Señor ya les contestó sus peticiones, y a poco no puede contestar la de nosotros. O sea, el enemigo a veces empieza a meter dudas, ¿verdad? Y ni siquiera el enemigo, ni siquiera el diablo sabe lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ni siquiera él sabe lo que Dios va a hacer, porque Dios sorprende. No hay que darle entrada al enemigo en nuestra vida. Cuando tengamos esos pensamientos de desconfianza, de decir, ¿sabes qué? Pues Dios no te escucha, y mira, Dios no te va a hacer el milagro. Mira, a esta persona la sanó y pues a ti no. O sea, no va a pasar contigo. Nosotros no hay que escucharlo porque Él ni siquiera sabe lo que Dios va a hacer. Él está tratando únicamente de desanimarnos. Él sabe que Dios es poderoso, pero Él, en lo que Dios trabaja, su trabajo de Él es desanimar, es traer desconfianza. Entonces ni siquiera el enemigo sabe lo que Dios va a hacer. Entonces no hay que escucharlo. Hay que decirle, cállate, Satanás, porque tú ni siquiera sabes lo que Dios va a hacer. Entonces, la historia, para terminar un poco más rápido, porque pues es largo, dice que Jesús fue al sepulcro y le dijeron, remuevan la piedra, y Marta les dijo, y las hermanas, que ya olía mal porque ya tenía 4 días ahí. Y entonces dice que Jesús le dijo algo que impactó mucho mi vida, que es donde en este momento, pues cuando yo leí este pasaje, cuando Jesús le dijo a Marta y a María, les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Así, no te he dicho, Marcos, no te he dicho, Mayra, no te he dicho, familia, que si crees vas a ver la gloria de Dios. Cree en mí y vas a ver la gloria de Dios. Despeja tus dudas. Si yo estoy trabajando, si yo estoy haciendo algo, si yo no he contestado tu petición como tú esperas, es porque yo tengo algo mucho más grande y mucho más glorioso que mostrarte que lo que tú piensas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado inmediatamente la petición de Marta y María y hubiera sanado a Lázaro? Nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta que Jesús tenía el poder de levantar a un muerto. Y para mí, y para todos, es mucho más grande y mucho más glorioso el que Jesús resucitó a Lázaro que el que lo hubiera sanado, ¿verdad? Entonces, lo que estás pasando, lo que estamos pasando, ¿sí? Aunque miremos que es tarde, hay que creer que Dios va a hacer algo mucho más grande para la gloria de Dios. Y porque Dios conoce muy bien lo que está sucediendo en nuestras vidas.
Él tiene un propósito detrás de todo esto. No hay que cuestionar a Dios diciéndole: Dios, ¿por qué me pasas esto? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué? Sino hay que decirle: ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué gloria vas a mostrar? ¿A quién quieres a quién quieres que aumente su fe? ¿A mí? ¿Quieres que mi fe aumente? ¿O la de las personas que me rodean? ¿Cuál es el propósito, Señor, de esto que estoy pasando? Porque el problema por el que estás pasando tiene un propósito, así como la vida de Lázaro. Lázaro tuvo que pasar por la muerte para ver la gloria de Dios. Así nosotros a veces tenemos que pasar por problemas y por cosas, circunstancias difíciles, y por angustia, por ansiedad, por estrés, por pleitos, yo no sé, por tantas cosas que tenemos que pasar, a lo mejor por hambre, por desilusión, por sufrimiento. A veces es necesario para ver la gloria de Dios grandemente en nuestras vidas. Entonces, así, a veces tenemos que pasar estos momentos, y Dios nos dice en este día: si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y es lo que quería compartirles, que el Señor me dio hace como 2-3 días, y lo estuve desarrollando, y yo sé que es especialmente para la familia, y hay que creer en Dios, porque lo que estamos pasando va a ser algo que el Señor se va a glorificar, y el final que vamos a tener va a ser mucho más glorioso que el que imaginamos. Que Dios los bendiga, y los amo en el amor de Dios, y siempre estamos al pendiente, y hay que orar los unos por los otros. Dios los bendiga.